Cada vez que hojeamos los periódicos de papel acá en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, surgen de las páginas historias, personajes, acontecimientos. Y a raíz de esa revisión de periódicos o de esa relectura de periódicos, contamos hoy con la presencia de un pionero de la historieta en Costa Rica, con un artista del arte de los dibujos animados. En realidad, la palabra pionero lo define y es don Carlos Enrique Figueroa, creador de Tricolín, que muchas generaciones recordamos porque Tricolín tiene ya 65 años. Correcto. Y vamos a presentar entonces a don Carlos Enrique para que sea él, junto con las páginas que iremos viendo en el programa, quien nos cuente esta historia. Don Carlos Enrique, gracias por estar en Páginas Vivas. El agradecido soy yo, don Roberto. Pues cuéntenos, 65 años tiene Tricolín. Y dice usted que lo empezó a hacer cuando tenía usted 17 años. Así O sea es. que Tricolín lo acompaña a usted desde hace 6 décadas y más. ¿Cómo nace esa primera inquietud por el dibujo, por la historieta y Tricolín, qué ha significado en su vida? Es una historia muy bonita, por lo menos para mí lo es, porque en realidad comenzó en la escuela. Yo era muy aficionado al dibujo y a leer historietas, que era muy usual en aquellos años. Claro. Y resulta que la maestra de escuela, que fue determinante, sobre todo la del sexto grado, durante ¿Cómo se llama ellos? ¿Se llamaba? sí, claro, se llamaba, Sí. desgraciadamente ya falleció, pero la niña, así le decíamos antes, Así ¿verdad? decíamos a las Sí, maestras. sí, la niña Amparo Martínez Navarro. Muy Ella fue bien. mi maestra de escuela, determinante, pero muy determinante. ¿En cuál Por escuela, perdón? Escuela República Francesa de Ajá. Taras de Cartago, Ah, sí. maravilloso. Pero decía que en realidad fue determinante porque ella me regañaba casi siempre, ¿verdad? Por que estaba dibujando o leyendo revistas en horas de clase. Me regañaba y me daba un golpecito con la regla que antes se utilizaba, ahora no. Sí, Y sí. resulta que cuando estaba en sexto grado, volvió a pillarme, ¿verdad? Con el asunto, pero no me regañó. Me dijo, mire, Carlos Enrique, usted tiene imaginación, le gusta el dibujo, usted algún día va a hacer historietas educativas como las que a usted le gusta leer. Y para mí eso fue como una premonición, como un mandato casi, ¿verdad? Qué Y maravilla. cuando yo salí de la escuela, yo llevaba ya una idea fija de estudiar dibujo, ¿verdad? Imagínense ustedes la influencia de un educador o una Sí, educadora. Qué importante. definitivamente. Es que puede marcarle la vida en diferentes formas. En el caso de la niña Amparo me la marcó en la forma más positiva posible, porque resulta que ese mandato yo lo hice realidad desde que salí de la escuela, que empecé a estudiar por correspondencia, que era la forma en que se podía estudiar mientras que yo iba al colegio y trabajaba, porque trabajaba en el día. Entonces, en las noches, tarde, eh, em, ah, estudiaba el dibujo por correspondencia. Y ahí, desde los 13 años, ¿verdad? Que empecé ya a estudiar y a practicar y todo eso, fue naciendo poco a poco Tricolín. A los 17 fue cuando tomó forma. Yo siempre lo ubico en 6 de junio de, de 1950 perdón, de 1960, Ujú. porque en realidad en el 6 de junio es cuando yo cumplo años, entonces yo digo, bueno, si yo nací el 6 de junio, Chicolín aquí está naciendo el 6 de junio también. Totalmente. Bueno, el caso es que a partir de ese momento eh, yo empecé a trabajar muy duro para ahorrar, irme a estudiar, volver.
y yo regresé a los 28 años, ¿Dónde fue a estudiar, perdón? Primero a México, que fui a estudiar lo de las historietas, que había una industria muy fuerte ahí, Sí. y lo de los dibujos animados lo estudié en Los Ángeles, en California, y en México volví a estudiar mercadotecnia y publicidad, porque yo estaba convencido de que la manera de poder llevar adelante el proyecto Tricolín, como yo le llamaba, era sabiendo venderlo, ¿verdad? Y entonces por eso estudié eso de mercadotecnia. El caso es que yo regresé a los 28 años, en 1971, y esta fecha es importante, y ahora van a ver por qué. Regresé en 1971, después de haber estudiado todo eso, con la idea de comenzar el proyecto, pero yo lo pensaba comenzar específicamente con Tricolín, con el personaje que ya lo había desarrollado bastante. Pero surgió una circunstancia muy particular. Cuando yo regresaba, esta anécdota la cuento y la voy a hacer bien cortita, pero es muy interesante. Cuando yo regresaba de estudiar, era el 17 de julio de 1971. Y resulta que en el avión del AXA donde yo venía, se acostumbraba en aquellos años a que la aeromoza le obsequiaba el periódico a la gente que venía ahí. Sí, a los pasajeros. Sí, y resulta que cuando ella me da el periódico a mí, lo que yo veo en la primera página es: Costa Rica celebrará por lo alto el 150 aniversario de la independencia. Y yo dije, eso es lo que yo quisiera hacer, una historieta sobre la independencia de Costa Rica, y ahora tiene sentido porque es el 150 aniversario. Entonces, cuando yo me bajé del avión, básicamente yo llegué a mi casa, saludé y tal, y empecé a desarmar el cuarto que tenía, saqué cama, saqué todo y puse una colchoneta, armé una mesa de dibujo, y ahí empecé a hacer los bocetos de la historia esta. Y como le digo, era el 17 de julio, pero entonces desde ese momento, después de tener algunos bocetos, salí a vender el proyecto de eso, y encontré un ambiente sumamente positivo porque todo el mundo estaba pensando en celebrar el 150 Sí, aniversario de la es independencia. tener la visión de... Sí, fue providencial, porque entonces conseguí los patrocinadores rápidamente, y ahora el reto era preparar todo el material para comenzar a preparar, a publicar el 1 de septiembre de 1971, la primera página de la historieta, que se componía de 15 capítulos. Diarios. Sí, exactamente, para que si el primero se publicaba el 1 de septiembre, el Sí. 15 de septiembre se publicaría el capítulo número 15. Precisamente esta página que está aquí Sí, cómo es no, y que la ustedes primera están página, apreciando. ¿verdad? Es la primera página Sí. que se publicó el 1 de septiembre de 1971. 1 de septiembre de 1971 en el periódico La La República, la República. República, exactamente. O sea, Años después se documento publicó en La histórico. Nación y demás, Puede pero colocarla otra vez sí, para exactamente. ya la mostramos. Ok, perfecto. Y resulta que les decía que esto es muy importante lo que acabamos de ver, porque esa fecha dio pie para que 55 años después Sí. se lograra aquí en Costa Rica celebrar el 1 de septiembre como el Día de la Historieta Costarricense, porque en base a que esta fue la primera historieta, así en los términos definitivos Sí, de sí, cómo es la historieta, del concepto de la del historieta, concepto de la historieta. que se publicaba en los periódicos las tiras Es cómicas correcto, es correcto. de Lorenzo y Pepita, Sí, El eso Fantasma, es, sí. Ben Bolt, todo Ajá, aquello. correcto. Entonces, pero no había nada costarricense. Qué maravilla, Sí, qué y como fue la interesante. primera, el 1 de septiembre, entonces recientemente, hace, hace unos meses que se celebró Sí, el ese decreto, mes y medio. mes y medio, Ujú. el decreto que establece que el 1 de septiembre de cada año es el día de la historieta, el Día Nacional de la Historieta Costarricense.
¿verdad? Entonces, por eso les decía que es significativo. Les Claro. termino la anécdota esta porque lo demás ya es historia. Ujú. Pero entonces, ¿qué pasó después de esto? Que como había tanto ambiente, se estableció algo muy interesante. Los patrocinadores quedaron muy entusiasmados con este asunto. Entonces yo llegué ahora sí a presentarles el proyecto Tricolín propiamente. O sea, el personaje y lo que quería hacer con el personaje. Y yo llegué, eso desde luego fue al año siguiente, ¿verdad? Y yo llegué a decirles, yo quiero hacer una revista quincenal de 32 páginas con este personaje. Y Muy ya yo llevaba bien, bocetos y esto y el otro y me dijeron, adelante, ¿qué es lo que hay que firmar? muy bien. ¿Verdad? Maravilloso. Estamos con don Carlos Enrique Figueroa conversando sobre Tricolín, sobre la historia pionera de la historieta en Costa Rica. En Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre en la Biblioteca Nacional. Vamos a una pausa y continuamos con una pregunta que nos contestará en el segundo bloque del programa, ¿cómo nació el nombre de Tricolín? Ok. Pero ya volvemos. Ok. Conversamos hoy con don Carlos Enrique Figueroa, creador de Tricolín y también pionero, prácticamente el primero que publica una historieta propiamente dicha de dibujos en animación o dibujos, una historieta de dibujos en el país. Qué interesante, antes de por qué Tricolín, que es una historieta, pero no era una historieta infantil, sino histórica. Es Y correcto. eso es muy importante como lo vimos en el primer bloque. Sí. Muy bien, Tricolín. Ok. Bueno, como les dije, no les dije, este fue a los 17 años que yo creé el personaje, porque yo andaba buscando un personaje que de alguna manera identificara a los niños costarricenses, porque no es solamente Tricolín, hay toda una familia, Tricolina, Busito, Nambi, Sí, sí, hay sí, claro. 8 personajes, pero Sí, Tricolín es el líder, digamos. claro. Entonces yo buscaba un personaje quiere representar a los niños y niñas de escuela, básicamente. Y que ese personaje les enseñara los valores cívicos, los valores morales, los valores en general. Y hice muchísimos dibujos y muchas formas hasta que logré algo, pero más que el dibujo en sí, lo que logré fue ir desarrollando el concepto de Tricolín que Fricolín es mucho más que un dibujo y que esto que acabo de decir, sino que es toda una proyección a nivel de querer que todos los niños del país tuvieran un personaje que los identificara y que llegara a unirlos en un club, como efectivamente después se logró. Pero ahora vamos a volver a eso, pero siguiendo el asunto de cómo fue el nombre, entonces yo decía, ¿qué nombre le pongo a este personaje? Y como primero había pensado en hacer una revista bajo el nombre de Tricolor, en base a la bandera de Costa Rica y todo eso, por cierto que el logotipo tiene los colores de la bandera tricolor. Entonces pensé, bueno, tal vez lo que podemos hacer es llamar al personaje Tricolín, ¿verdad? Muy bien. Un derivado de tricolor. Por supuesto, Y, claro. y de ahí ya el personaje tenía una identidad, ¿verdad? Un concepto y ahora un nombre, Es ¿verdad? usted, don Carlos Enrique, pionero y un creador como Joaquín Lavado en Argentina o como Walt Disney en sus Ujú, inicios. sí. Qué maravilla. Bueno, no, y cuéntanos más. Ok, ok. Bueno, resulta que
Sí. Ok, la historieta Ujú. o la tira cómica da lugar, dado el éxito, al club de Sí, Tricolín. exactamente. El éxito básicamente fue el que los patrocinadores que me habían patrocinado muy generosamente la historieta de la independencia, cuando llegué con el proyecto Tricolín, siguieron patrocinándome ampliamente, tengo que decirlo, y no digo nombres porque son muchos y no viene al caso, pero fueron determinantes para que el proyecto se desarrollara. Entonces, Tricolín empezó publicando la revista número uno, por cierto, por ahí ¿Sí? está, y Sí, de en el ahí programa las personas lo va están viendo, viendo excelente. gradualmente. Ujú. Perfecto. Porque entonces de la revista número uno que se publicó en el 72, fuimos publicando durante el año 72, 73, en fin, hasta el 78, hasta el año 78, 69 números. 69 números. Eran cada 15 días. Era una revista de 32 páginas a colores y con juegos y de todo Sí, tenía sí, la revista. Historietas. muchos la recordamos, claro. Exactamente, historietas. Ujú, Hasta el número 68. Y resulta que la revista seguía llamándose Tricolor, pero los personajitos adentro se llamaban sí, Tricolín y luego todos los demás personajes. ujú. Entonces, cuando llegué a la número 69, la OEA me dio una beca para ir a España a estudiar un poco del asunto porque, bueno, hicieron un reconocimiento. Y cuando yo regresé, vine con la intención definida de que ya la revista Tricolor tenía que dejarle paso, ahora sí, a Tricolín, y entonces la revista se llamaba Tricolín, ¿verdad? Y ese es el nombre con el que se desarrollaron 40 revistas. 40 revistas a lo largo de 2 años. Hubo una situación ahí que nos frenó un poco porque la guerra del Golfo y toda esta cosa y el petróleo y el Sí, cómo dólar, no. se puso muy caro el papel y pudimos llegar hasta la 40. Queríamos seguir, pero no se pudo. Ujú. De manera que tuvimos que parar la publicación, pero ya llevábamos 109 números publicados, Sí, ¿verdad? claro. Ujú. Y entonces lo que pasó a partir de ese momento es que dimos un golpe de timón y empezamos a, digamos, a difundir a Tricolín por radio, por Caramba, un programa de radio. la radiodifusión, La sí. radiodifusión que se extendió del año 79, coincidiendo con la salida del nombre de Tricolín en la revista, hasta el año 85. Fueron 7 años de un programa diario todos los días, desde luego, a las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana para despertar a los niños, Sí, para que fueran a la escuela felices, contentos. Y resulta que el programa se convirtió en un cómplice de los padres y de los maestros, porque ahí decíamos, ¿verdad? Que se levantaran temprano, que hicieran esto, que se prepararan a la sí, escuela y tal, claro, claro, ¿verdad? qué Y que maravilla. cuando regresaban de la escuela hagan las tareas y todo eso. Entonces las maestras empezaron a decir, bueno, ahora lo que les decimos a los niños es, ¿ya oyeron a Chicolín? Bueno, pues a hacer la tarea y estas cuestiones. Fue tanta la difusión del programa de radio, porque se hicieron 2.369 programas. 2000, 369 programas, porque vea que era uno ¿de diario, cuánta duración? 1 hora. Qué impresionante, qué Sí, producción más vasta, fue más. intensa, fue intensa. Entonces, resulta que los niños ya lo veían en la revista, en los dibujitos Sí, y todo eso, y lo oían hablar, porque hablaba Chicolín, claro, ¿verdad? ya tenía una identidad más. Más definida, ¿verdad? Era voz y imagen. Y Ujú. entonces empezaron a presionar los chiquillos. Ah, bueno, pero en base a eso y en base al programa de radio y con la revista, organizamos un club de amigos del Chicolín. Llegamos a reclutar 10.000 socios en aquellos años que era por carta, Qué porque no impresionante. había otra forma. Y resulta que con esos 10.000 socios, eh, y como querían, ellos decían, bueno, pero queremos ver a Tricolín, si habla ahí y lo vemos en el revista, pero ¿dónde está? Queremos verlo en vivo. Entonces, en el año 82, organizamos
un festival nacional, así se llamó, Festival Nacional Tricolín, con 12 carrozas, así al estilo de una especie de desfile, y los personajes en lo que se llaman botargas, ¿verdad? Los trajes Sí. y toda la cosa. Y desde la avenida Central, desde la Plaza de la Cultura en la avenida Central, fuimos en desfile con esas 12 carrozas grandes, de esas de tráiler, ¿verdad? Hasta el hospital de niños. Y les llevamos montones de regalos a los niños porque los patrocinadores nos daban, era esa Qué, generosidad, ¿verdad? qué belleza. Sí. Y ahí les dimos a todos los niños que estaban ahí y luego de ahí continuamos, después de que celebramos eso con un concierto al frente del hospital, los niños que no podían bajar estaban viéndonos desde las ventanas del hospital de niños. Cuando se terminó eso, el desfile continuó hasta el Estadio Nacional, el antiguo, donde se hizo un partido de fútbol entre los veteranos del Saprissa y Alajuela, y entonces ahí se medio llenó el estadio y agotados como a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, paramos porque había que regresar a las 7 de la noche al lago de la Sabana para presentar un espectáculo de fuegos artificiales sobre el lago. Qué belleza. Y bueno, ese fue el primer festival. De ahí en adelante se hicieron 10 festivales más, hasta el año 91. No tan espectacular como ese, pero siempre se hacía el Claro, 9 de septiembre. continuó todo el Todo el proceso. proceso se hizo como una especie Qué de maravilla. tradición, Y sí. perdón, pero obviamente usted como pionero, como creador, como principal promotor, pero con su equipo, ¿quiénes lo Ok, respaldaban? muy importante, muy importante. Sí que dicha que me lo menciona. Yo desde luego que nunca hubiera podido hacer semejante cosa, pero tuve la suerte, porque en realidad fue una suerte, de que tuviera equipos de gente que siempre se identificaban con el proyecto, con mucha mística, y fueron los que hicieron posible que todo esto fuera realidad. Entonces, para casi que terminar, decir que yo agradezco enormemente a todos esos equipos que fueron diferentes en las diferentes épocas, porque sin ellos Tricolín no hubiera sido lo que es hoy día. Don Carlos Enrique, qué bueno que dice que dimos con usted para que comparta con nosotros, con ustedes y con nosotros esa historia maravillosa. Quizás una última reflexión sobre esto, eh, sobre esta experiencia realmente pionera en las tiras cómicas, en la animación, en los dibujos. Eh, en la distancia, ¿qué sigue para don Carlos Enrique Figueroa y para Tricolín, que lo lleva en el alma? Claro, bueno, básicamente que hoy día, a pesar de mis 83 años, pero que yo espero que con la inteligencia artificial que tengo a disposición, la tecnología, me permita todavía hacer muchas cosas más, ¿verdad? Y Será fundamentalmente su inteligencia natural la que lo siga llevando por el camino del éxito. amén. Y eso para que se cumpla lo que la niña Amparo me dijo en aquellos días de escuela, y en donde el eslogan que yo siempre utilicé a lo largo de toda la historia de Tricolín es que todo eso se hacía para los niños de hoy o de ayer o de siempre, en recuerdo y memoria de mi maestra de aquel día, de ayer. Okay. Muchas gracias, don Carlos Enrique, de verdad, y Con mucho gusto. felicitaciones Gracias a de usted. las personas que nos ven y Muchas nuestra gracias. por esa labor pionera maravillosa. Es realmente emocionante conocer esta historia o recordarla más bien y recrearla para las nuevas generaciones sobre la huella de Tricolín en la historia costarricense. Muchas gracias. Estuvimos con don Carlos Enrique Figueroa en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Y como siempre, invitándolos a la próxima edición de nuestro programa semanal.